Capítulo 21. Gabriela estaba en la librería, colocando unos libros en las estanterías cuando el teléfono sonó. Ian había salido a comprar el almuerzo, de modo que bajó de la escalera para atender la llamada. Seguía pensando en los libros cuando oyó la voz de Stevie y enseguida intuyó que algo iba mal. Parecía muy alterado y al borde de las lágrimas. ¿Qué ocurre? Las cosas entre ellos estaban un poco tirantes últimamente. A ambos les deprimía que Stevie no tuviese trabajo y Gabriela no quería presionarle, pero el hecho de tener que estirar su sueldo a fin de que llegara para los dos era una preocupación constante. Oh, Gaby, no sé cómo decírtelo. Stevie sabía que Gabriela adoraba al profesor y ella sintió una punzada de pánico. Se trata del profesor. Dios mío, Stevie, ¿qué ha pasado? Al llegar a casa lo encontré tirado en el suelo de la sala. Parecía haberse golpeado la cabeza y la sien le sangraba. Estaba cerca de una mesa. Ignoro si se cayó a causa de un mareo o de un traspié. ¿Estaba consciente?, preguntó angustiada Gabriela. Deliraba cuando lo encontré y cuando se desmayó. Pedí una ambulancia y los enfermeros me dijeron que podía tratarse de un ataque de corazón o una apoplejía. No estaban seguros. Acaban de llevárselo al hospital municipal. Era un hospital público y Gaby no estaba segura de que el profesor pudiera recibir allí toda la atención que precisaba. Al igual que la señora Bolisky y la señora Rosenstein, llevaba meses suplicándole que se hiciera unos análisis. Su salud había empeorado gradualmente desde el invierno. Ya nunca la llevaba a cenar y apenas tenía fuerzas para salir a dar un breve paseo, y tosía constantemente. Dijeron que llamarían en cuanto supieran algo, dijo Stevie. Me quedaré junto al teléfono. Gracias a Dios que llegaste a tiempo. Iré al hospital en cuanto Ian regrese con el almuerzo. Gabriela no deseaba otra cosa que agarrar el bolso y salir corriendo hacia el hospital, pero no quería cerrar la tienda sin dar una explicación a Ian. Sería mejor que esperaras a que nos llamaran, sugirió Stevie. Pero Gabriela quería estar al lado del profesor. Era su única familia. No podía soportar la espera, dijo. No podría soportar la espera, dijo. Me iré en cuanto Ian regrese. En ese momento le vio entrar por la puerta y le hizo señas de que se acercara. Te llamaré desde el hospital, dijo, convencida de que Stevie estaría tan impaciente como ella por tener noticias. Atropelladamente explicó a Ian lo ocurrido y se disculpó por tener que dejarle solo, pero él comprendió la situación y le deseó buena suerte. Gabriela detuvo un taxi justo delante de la tienda y le dio la dirección, pero cuando abrió el monedero para pagarle, se sorprendió del poco dinero que llevaba. Entonces se preguntó si Stevie había vuelto a las andadas. Le avergonzaba tanto pedirle dinero que ahora lo tomaba prestado, sin decir una palabra. Pero eso significaba que a veces dejaba a Gabriela prácticamente en ceros. Apenas tenía dinero suficiente para el taxi. Nada más irrumpir en la sala de urgencias, se olvidó del asunto y preguntó al personal por el profesor. Tardaron casi una hora en regresar con noticias, pero por lo menos no le dijeron que el profesor había muerto camino del hospital. Mas cuando al fin pudo verle, se quedó atónita. El anciano tenía la cara cenicienta y un montón de monitores conectados mientras un equipo médico luchaba por mantenerle vivo. Gabriela había tenido que decir que era su hija a fin de que la dejaran verle. El personal se comunicaba con frases lacónicas. Gabriela observaba cómo le administraban oxígeno y sangre y le hacían un electrocardiograma. Finalmente repararon en su presencia y una enfermera le preguntó que qué hacía ahí. Con las mejillas anegadas en lágrimas, aterrada ante la idea de perder al profesor, Gabriela no se movió. ¿Cómo está?, preguntó. ¿Es su abuelo?, inquirió la enfermera de forma brusca pero compasiva. No, mi padre. Gabriela sabía que al profesor le habría halagado oír eso. Siempre le decía lo mucho que a él y Charlotte les hubiera gustado tener una hija como ella. Ha sufrido una apoplejía, explicó la enfermera. Tiene el lado derecho del cuerpo paralizado. No puede hablar, pero cuando está consciente creo que nos oye. Gabriela estaba conmocionada. ¿Cómo era posible que le hubiese ocurrido algo tan horrible y de forma tan súbita? ¿Se recuperará? Le había costado mucho preguntarlo, pero necesitaba que la tranquilizaran. Aún es pronto para saberlo. El electrocardiograma no es muy esperanzador, y el golpe que se dio al caer ha agravado la situación. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Gaby, tratando de controlar el pánico.
Dentro de unos minutos, dijo la enfermera antes de regresar con sus compañeros. Pero los minutos se convirtieron en horas. Hicieron más pruebas, conectaron más máquinas y para cuando trasladaron al profesor a la UCI, Gaby estaba fuera de sí. Era evidente que tenía problemas para conseguir que siguiera respirando, pero finalmente le permitieron verle. Sea breve y no espere respuesta, le advirtió la enfermera. Gabriela se acercó a la cama. El profesor tenía el pelo más encrespado que nunca, y en cuanto la oyó, sus ojos se abrieron lentamente. Hola, soy yo, Gaby. El profesor la reconoció e hizo ademán de sonreír, pero no podía hablar ni tampoco moverse. Gabriela se llevó la mano del anciano a los labios mientras una lágrima le resbalaba por la mejilla y caía en la almohada. Los médicos dicen que te pondrás bien, mintió para animarle. En ese momento el profesor arrugó la frente, como si algo le doliera, y la miró fijamente. Gabriela tuvo la sensación de que quería decirle algo, mas no podía. Estaba atrapado tras un muro de piedra y solo era capaz de sostener los dedos de Gabriela. Entonces empezó a agitarse y a soltar pequeños gruñidos. La enfermera se acercó y pidió a Gabriela que se fuera. «¿No puedo quedarme?», suplicó, y el profesor le apretó aún más los dedos. «Vuelva dentro de un par de horas. Su padre necesita dormir». La enfermera lamentaba que las visitas no fueran más conscientes del peligro y la molestia que suponía su presencia en la UCI. «Volveré más tarde». Gabriela le acarició la mejilla y el profesor soltó un gemido gutural. Era evidente que quería decir algo. «No intentes hablar, solo descansa». Le dio un beso y le dijo que él ya sabía. Y le dijo lo que él ya sabía. «Te quiero». Lo había dicho desde lo más hondo de su corazón. Lo único que deseaba en esos momentos era que el profesor se recuperase. Gabriela lloró durante todo el trayecto a casa. Había cogido el metro por falta de dinero para un taxi, y se dijo que debía preguntar a Stevie qué había pasado con el dinero del monedero. Pero cuando entró en casa, Stevie, la señora Bolisky, la señora Rosenstein y otros inquilinos la esperaban, en tal estado de angustia que enseguida se olvidó del asunto. Llevaban varias horas sentados en la sala de estar a la espera de recibir noticias, mientras Stevie les explicaba una y otra vez cómo había encontrado al profesor y lo que creía que había ocurrido. «¿Cómo está?», preguntaron al unísono en cuanto Gabriela apareció por la puerta. «No lo sé. Sufrió una apoplejía y se golpeó la cabeza al caer. Tiene el lado derecho del cuerpo paralizado, pero por lo menos me reconoció. No puede hablar, aunque lo intenta, y parece muy acongojado». No quería decirles que el aspecto del profesor era horrible, pero su cara hablaba por sí sola, y la señora Rosenstein rompió a llorar. Gabriela la abrazó y le aseguró que el profesor se pondría bien. «¿Cómo pudo ocurrirle algo así tan de repente?», preguntó indignado Stevie. Y todos comentaron la suerte que había tenido de que lo hubieran encontrado antes de que hubiese sido demasiado tarde. «Supongo que el hecho de estar en paro tiene su lado bueno», comentó con cinismo, y Gaby le miró tiernamente. Stevie había tenido muy mala suerte y Gabriela lamentaba haberle presionado tanto. Se sentía culpable. La situación del profesor le hizo pensar en los giros que podía dar la vida y lo fácil que era perder a los seres queridos. Sus problemas con Stevie le parecían ahora nimiedades. Stevie se acercó y le abrazó. «Lo siento, Gaby. Creía saber lo mucho que el profesor significaba para ella, pero en el fondo no lo sabía. El profesor se había convertido en el símbolo de la familia que Gabriela nunca había tenido, la única persona a quien podía acudir y con quien podía contar aparte de Stevie. Era el padre que nunca había tenido, su confidente, su mentor. Él le había dado la esperanza, los elogios y el amor incondicional que Gabriela siempre había deseado. Aunque se conocían desde hacía poco, para ella significaba tanto como la madre Gregoria. Y habían perdido a tantos seres queridos antes. Sabía que la muerte del profesor la destruiría. No podía morir, no se lo permitiría. Stevie subió a su habitación y Gabriela llamó varias veces al hospital mientras la señora Bolisky y la señora Rosenstein la obligaban a cenar. Tras mucho esfuerzo y para tenerlas contentas, comió un poco de estofado y 2 de los famosos buñuelos de la señora Bolisky. Y nada más terminar, se levantó de la mesa. «Me voy al hospital», anunció mientras buscaba su bolso.
y entonces recordó que no tenía dinero. Subió corriendo a su habitación. Tenía un sobre con $200 escondidos en el cajón de las medias, pero al abrirlo lo encontró vacío. Enseguida comprendió quién los había cogido, y aunque no quería enfrentarse a Stevie en ese momento, tampoco quería viajar en metro por la noche. Bajó a la habitación de Stevie y lo encontró leyendo unas cartas que acababa de escribir. «Necesito dinero para un taxi», dijo Gabriela sin más. «Lo siento, cielo, pero no tengo un céntimo. Tuve que comprar más sobres y fotocopiar mi currículum. Esas cosas cuestan una fortuna». Parecía sentirlo de veras, pero Gabriela no estaba de humor para sus excusas. «Venga ya, Stevie. Cogiste los $200 que tenía en el sobre y casi todo el dinero que llevaba en el monedero. Los dos sabían que nadie más podía haberlo hecho». «No he sido yo, cariño, te lo prometo. Solamente te cogí 10 pavos para las fotocopias. Pero con todo lo ocurrido se me olvidó decírtelo. Solo me quedan $2. Stevie le mostró la cartera. A Gabriela le indignó aún más el hecho de que mintiera. Sabía que a Stevie le avergonzaba cogerle dinero y a veces le mentía al respecto, pero sus embustes no iban a pagarle el taxi. «Stevie, por favor, necesito dinero. Tengo que ir al hospital y no cobro hasta el viernes. No puedes seguir haciéndome esto». Últimamente, cada vez que abría el monedero para pagar algo, lo encontraba vacío. «Yo no he hecho nada», dijo Stevie mostrándose ofendido. «Siempre me estás acusando de algo. ¿No te das cuenta de lo difícil que es para mí? ¿Crees que me gusta esta situación?» «Ahora no puedo hablar de eso», dijo Gabriela, que solo quería volver junto al profesor. «Deja de echarme la culpa de todo. No es justo». «Lo siento». Gabriela siempre intentaba ser justa con él, pero la falta de equidad en la relación los volvía a los dos muy susceptibles. «La señora Rosenstein no ha sido», prosiguió, fingiendo serenidad, «pero desde luego hay alguien que no para de quitarme dinero. No pretendía ofenderte». «Te perdono», dijo Stevie acercándose para besarla. «¿Quieres que te acompañe?» La disculpa de Gabriela le había apaciguado, pero seguía ofendido, y ella siempre se sentía fatal cuando le acusaba de quitarle el dinero. Quizá no era él. Gabriela dejaba la puerta abierta muchas veces. A lo mejor era otro huésped, y viendo la expresión de Stevie, empezó a creerlo. «No, gracias, no hace falta. Te llamaré si ocurre algo». Gabriela bajó al vestíbulo y con suma vergüenza le pidió a la señora Bolinsky dinero prestado para un taxi. La mujer le entregó $10 de su bolsillo. Era la primera vez que Gabriela le pedía dinero, pero no lo extrañó, pues todo el mundo sabía que estaba manteniendo a ese sacacuartos. Los inquilinos estaban hartos de él, de sus historias sobre Stanford y Yale, y las razones por las que no encontraba trabajo. No entendían cómo podía seguir todavía sin empleo. Quizás se creía demasiado bueno para los puestos que le ofrecían. Recibía muchas llamadas y tenía que ser por algo. La señora Bolinsky lamentaba haber empujado a Steve a interesarse por Gaby. Pensaba que la muchacha podía aspirar a mucho más. «Llámanos para decirnos cómo está el profesor», dijo mientras Gabriela salía a toda prisa de la casa. En cuanto le vio, comprendió que la cosa no iba bien. El profesor tenía aspecto de estar sufriendo. Se hallaba muy agitado y miraba a Gaby con una intensidad que la asustaba. Al final, las enfermeras tuvieron que pedirle que se marchara, pero Gabriela decidió quedarse a dormir en el sofá del vestíbulo de la UCI. Al alba, la enfermera le comunicó que el profesor estaba despierto y algo más tranquilo, y Gabriela regresó a su lado. «Hola», le susurró al oído. «Todos los de la casa te envían un fuerte abrazo». Había olvidado decírselo la noche anterior, pero estaba segura de que el profesor ya lo sabía. «Y la señora Rosenstein quiere que seas bueno y te tomes tu medicina». La mujer se lo dijo mientras se enjuagaba las lágrimas con un pañuelo. «Todos te queremos mucho». Gabriela había pensado en la posibilidad de dejar el trabajo durante unas semanas para cuidar del profesor cuando regresara a casa. Estaba segura de que Ian lo comprendería. Le habló de un relato que había empezado la semana anterior y le dijo que a Stevie le estaba encantando. En ese momento el profesor arrugó la frente, levantó la mano izquierda y agitó débilmente su famoso dedo. Gabriela sonrió, convencida de que le estaba regañando por no escribir lo suficiente. «Escribiré más», dijo ella, «pero es que últimamente he estado muy ocupada, trabajando y ayudando a Stevie. Lo está pasando muy mal con esto de que no encuentra trabajo». El profesor volvió a agitar el dedo. Parecía que se iba a echar a llorar.
No intentes hablar. Si te alteras, me obligarán a marcharme. Cuando vuelvas a casa, repasaremos todo lo que he escrito. No había vendido más relatos, pero sabía que no estaba trabajando todo lo que debía. Tenía demasiadas cosas en la cabeza y ahora esto. Mientras estuviera tan preocupada por el profesor, no podría escribir una sola palabra. Lo único que deseaba ahora era inyectarle vida y ayudarle a recuperarse. El profesor cerró los ojos y dormitó, pero cada vez que abría los ojos y veía a Gaby a su lado, la miraba intensamente, como si quisiera comunicarle algo. Ella estaba sentada en un rincón, viéndole dormir y rezando por él. No había rezado con tanto fervor desde sus días en el convento. Pensó en las hermanas y en la Madre Gregoria, en su fortaleza, en su convencimiento de que Dios siempre las protegería y amaría. Gabriela se inspiró en la fe que le había ayudado a sobrevivir y confió en que el profesor Tomás la sintiera con ella. Al llegar la tarde, seguía dormitando. Su estado parecía estable y Gabriela decidió ir a casa para darse una ducha e informar a los demás. Le besó en la mejilla, pero esta vez el anciano no se movió. Por fin dormía profundamente y una vez en la puerta, Gabriela se volvió para sonreírle. Estaba segura de que se recuperaría. Era fuerte y estaba luchando por seguir vivo. Y así se lo dijo a los demás. La señora Rosenstein tenía previsto visitarle esa tarde y la señora Bolinsky ya estaba hablando de la comida que iba a prepararle cuando regresara. Stevie no estaba en casa, pero había dejado una nota a Gabriela. Había ido al parque a jugar béisbol con un amigo que sabía de un buen trabajo para él y prometía verla más tarde. Gaby permaneció en la ducha largo rato, sintiendo el agua caliente en la piel y pensando en el hombre que estaba luchando por sobrevivir en la UCI y que tanto significaba para ella. El profesor era mucho más que un amigo, era parte de su ser y sabía que no podía perderle. Haría lo que fuera por conservarlo vivo. Vertería su propia vida en él si era necesario. Dios se lo había dado y no permitiría que se lo arrebatara. No tenía derecho a hacerlo, ya se había llevado a demasiadas personas de su lado, y su sentido de la justicia le decía que esta vez iba a ser diferente. Esa tarde, cuando Gabriela llegó al hospital, la señora Bolinsky y la señora Rosenstein le explicaron con lágrimas en los ojos que el profesor había sufrido una recaída. La parálisis del lado derecho había empeorado y le costaba respirar. Le habían hecho una traqueotomía y conectado a un respirador. Cuando Gaby entró en la luminosa habitación, el anciano parecía exhausto. «Me han cantado por ahí que hoy ha sido un poco malo», dijo ella al sentarse. «Por lo visto has pellizcado a todas las enfermeras». Los ojos del profesor sonrieron débilmente y una vez más la miraron con intensidad. Pero esta vez no movió el dedo, y el respirador no le permitía emitir sonidos. El profesor parecía algo más débil, pero tenía mejor color. Sabedora de que no podía oírle, Gabriela le habló de las cosas que haría cuando regresara a casa y se quejó de que ya nunca la sacaba a cenar. «El hecho de que Stevie formara ahora parte de mi vida no significa que no podamos salir. No tiene celos de ti, aunque debería». Gabriela le besó en la mejilla y el anciano cerró los ojos. Parecía estar librando una terrible batalla. Gabriela le contó que Stevie estaba jugando al béisbol con un amigo que sabía de un trabajo. Los ojos del anciano se abrieron de par en par y miraron fijamente a Gabriela, pero en la habitación reinaba el silencio. Solo se oían las máquinas que le mantenían vivo. Gabriela pasó la tarde con él y al final llamó a Stevie y le dijo que iba a quedarse toda la noche en el hospital. Stevie le contó que tenía previsto cenar con los tipos con los que había jugado a béisbol esa tarde. Lo habían pasado muy bien y su equipo había ganado. Todos trabajaban en despachos de Wall Street. Era un excelente contacto para él y Gaby se alegró de que estuviera ocupado. Él se había sentido mal por dejarlo solo y después de colgar se preguntó cómo iba a pagarse la cena. El profesor tuvo una noche bastante tranquila gracias al respirador, pues ya no tenía que esforzarse por respirar y a medianoche alargó una mano y tomó la de Gaby. «Te quiero», susurró ella. A veces pensaba que el profesor la confundía. Su mirada era sumamente dulce y Gabriela tuvo la sensación de que se sentía feliz. Probablemente sabía que iba a ponerse bien, se dijo. Quizá después de todo Gabriela había conseguido infundirle ánimos, razón por la que quería estar allí con él.
A partir de ahí durmieron cogidos de la mano y Gabriela tuvo un sueño extraño en el que aparecía Joe, su padre, Stevie y el profesor. Estaba soñando en este último cuando despertó y por la ventana divisó el horizonte cubierto de vetas rosadas. Era el principio de un nuevo día y la lucha continuaba. Pero Gabriela ya no dudaba de que el profesor sobreviviría, y cuando le miró tenía los ojos cerrados y la mandíbula floja. Estaba totalmente relajado. Gabriela observó el respirador y en ese momento uno de los monitores soltó un silbido y otro empezó a pitar. Sin darle tiempo a preguntarse qué ocurría, 2 enfermeros irrumpieron en el cuarto y empezaron a presionar el tórax del profesor al tiempo que contaban las compresiones. La habitación se llenó súbitamente de gente, mientras Gaby, presa del pánico, observaba y escuchaba. El pulmón de acero seguía respirando por el profesor, pero su corazón se había detenido. Trabajaron frenéticamente durante largo rato, hasta que alguien sacudió la cabeza y una enfermera se acercó a Gabriela. Ha muerto, lo siento mucho. Gaby miró fijamente al equipo médico, segura de que mentían. Tenían que estar mintiendo. El profesor no podía hacerle eso. Ella le había sostenido la mano y deseado con todas las fuerzas que viviera. No podía morirse ahora, no se lo permitiría. Pero había muerto. Se había despedido lentamente de la vida para reunirse con su amada Charlotte. Tras apagar el respirador, el equipo médico salió de la habitación y Gaby se quedó sola, negándose a creer que el profesor hubiese muerto. Entonces se sentó a su vera, le cogió la mano y le habló como si todavía pudiera oírle. No puedes hacerme esto, susurró con el rostro anegado en lágrimas. Te necesito. No me dejes aquí sola. No te vayas, por favor. Vuelve. Pero sabía que no volvería. El profesor estaba ahora en paz. Había tenido una vida llena, 81 años, y no le pertenecía a Gabriela. Nunca le había pertenecido, solo se lo habían prestado una temporada demasiado breve. El profesor pertenecía a Dios y Charlotte, y al igual que los demás, la había abandonado. Sin malicia, sin rencor, sin acusaciones ni reproches. Ella no había hecho nada para herirle o alejarle. Él no la culpaba de nada, solo habían compartido cosas buenas, pero aún así se había ido. Cuando le llegó el momento, a otro lugar, a otro tiempo, donde ella no podía acompañarle. Una enfermera entró para preguntarle si necesitaba algo y Gabriela negó con la cabeza. Solo deseaba estar con el profesor el máximo tiempo posible y más tarde le preguntaron sobre la voluntad del difunto. La desconozco, tendré que consultarlo. Pero Gabriela no sabía quién. A la señora Rosenstein quizá. El profesor no tenía familia ni hijos, solo los amigos de la pensión donde había vivido cerca de 20 años, y Gaby. Era un final triste para una vida plena y una gran pérdida para todos. El profesor le había dado tanto amor, tanta sabiduría, tanto poder a su escritura. Gabriela no podía ni imaginar qué iba a hacer sin él. Finalmente se levantó y le dio un último beso. Entonces notó que el profesor ya no estaba, que su espíritu había volado y solo quedaba el cuerpo, exhausto e insignificante. Lo mejor de él ya no estaba allí. Saluda a Joe de mi parte, le susurró, segura de que se encontrarían. Abandonó lentamente la UCI y salió al sol radiante de julio. Hacía un día precioso y la gente entraba y salía del hospital charlando y riendo. A Gabriela se le hacía extraño que la vida continuara sin más, que el mundo no se hubiera detenido, aunque solo fuera brevemente, para honrar la muerte del profesor. Notaba una fuerte opresión en el corazón que le trajo a la memoria el día que abandonó el convento, y mientras regresaba caminando a casa, oyó el sonido de una puerta al cerrarse. Esta vez no tenía dinero ni para el metro, pero no le importaba. Quería un poco de aire y tiempo para pensar en el profesor. Podía sentirlo cerca y comprendió que en realidad no lo había abandonado. Le había dejado muchas cosas, muchas palabras, muchos sentimientos y muchas historias. Y aunque se había marchado como los demás, ella sabía que esta vez era diferente.